Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los que os habéis unido esta tarde de frío en directo y por acompañarnos, que siempre es mucho más divertido e interesante estar con vosotros con las preguntas directamente al ponente. Hoy tenemos a María Cabero. Ella nos va a hablar de un tema muy interesante en la salud. A mí, a nivel particular, es un tema que me interesa mucho saber cómo María lo va a exponer, porque he trabajado mucho tiempo en renal. Emilio también en su pasado tiene una, una colaboración muy fuerte con otra empresa distinta, también con pacientes renales. Entonces es un webinar que lo tenemos mucho cariño y te quería dar las gracias, María, por aceptar este paso adelante y tratar un tema de salud relacionado con la inteligencia artificial y con la analítica avanzada de datos. Y yo, María, te quería preguntar a todas las personas que pasan por el webinar, les quiero saber cómo han llegado ellos a tener una carrera de ciencias tecnológica, aunque ahora siempre decimos que cada vez los perfiles son más híbridos y no hay un perfil técnico puro. Quería saber, pues, desde el instituto, cómo elegiste ciencias, luego qué carrera elegiste y a día de hoy, ¿a qué te dedicas? Pues voy a empezar por el instituto. Yo elegí la rama de ciencias porque después me permitía entrar en un abanico mucho más amplio de carreras universitarias. Es algo que todos conocemos. Es más fácil cambiar de ciencias a letras que de letras a ciencias. Y yo como no tenía una idea clara al principio de lo que quería hacer, por eso opté por estudiar ese tipo de bachillerato. Terminé el bachillerato y seguía con dudas. Decía, madre mía, no sé qué quiero hacer, no sé dónde me quiero meter. Y conocí una persona que estudiaba también, estudió ciencia de datos en la Universidad de Valencia y estaba muy contenta porque podía aplicar lo que estudiaba a todo tipo de problemas y a un montón de ámbitos. Y yo dije, esto es lo mío. Dije yo que soy una persona indecisa, que no sé qué hacer, si lo voy a poder aplicar a lo que quiera, lo voy a poder aplicar a salud, lo voy a poder aplicar a finanzas. Después, cuando en algún momento tenga claro por dónde quiera dirigir mi carrera, este grado me va a poder permitir, bueno, hacer eso, tener una amplia variedad de campos en los que trabajar. Y fue fundamentalmente por eso, por indecisión. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque a mí me pasó algo muy parecido y por eso hice también empresas, porque me gustaba todo y yo decía, "Si es que me gusta marketing, me gusta contabilidad y efectivamente son carreras que son muy abiertas y que luego ya puedes especializarte. Y a nivel profesional has tocado muchos temas distintos. ¿Te gusta la posibilidad que te da de conocer, por ejemplo, en este caso, cómo se trabaja en un hospital o cómo... Me encanta. Además, eh, es cierto que, bueno, yo todavía soy joven, mi carrera es corta, pero ya he tenido oportunidad de hacer todo tipo de cosas. He trabajado para un medio de comunicación. He trabajado también en un proyecto para administraciones públicas. Ya ves que se pueden hacer todo tipo de cosas. Y especialmente la rama de la salud me gusta bastante. Y yo, sin ser profesional y sin tener estudios de medicina, solo por el hecho de saber tratar los datos y de tener ese tipo de herramientas, puedo conocer un problema, evidentemente no al mismo nivel que los nefrólogos en este caso, pero puedo descubrir un mundo entero en poco tiempo. Efectivamente, yo creo que es un área muy multidisciplinar y que ahora lo estoy viendo a Héctor, que está más relacionado con recursos humanos, pero es que da igual que pases de ingeniería a recursos humanos, a medicina, todas las áreas están tocadas por los datos. Entonces, al final, os permite moveros en aquellos campos que más os interesen. Es, vamos, totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, pues muchas gracias por esta introducción y os doy la bienvenida a todos los que ya estáis aquí conectados de nuevo. Y para los que no nos conocéis, somos Datamecum, una empresa de formación
en inteligencia artificial y analítica avanzada de datos. Y como es en el caso de María, nosotros tenemos programas de especializados para que pues, podéis formaros en estas modalidades. Voy a compartir un segundito. Y aquí en nuestra página web, datamecum.com, podéis ver las diferentes formaciones. El programa experto en Data Science es nuestra próxima edición. Vamos a arrancar el día 23 de enero. Y para todas aquellas personas que queréis entrar en el mundo de los datos, este es vuestro programa. Son 200 horas. Empezamos en enero, terminamos en julio y con esta formación vais a poder hacer muchas de las visualizaciones y del tratamiento de datos que María os va a enseñar en el webinar. Aquí tenéis el apartado de contacto. Yo me llamo Ruth. Estamos detrás de la parte de gestión de la empresa, así que si tenéis cualquier duda podemos contactar. Y María, si te parece, empezamos ya. Claro que sí. Voy a compartir la presentación. Decidme, a ver, por favor, si podéis verla. Se ve perfecto. Vale, fenomenal. Pues bien, como bien ha introducido Ruth, el trabajo que voy a presentar está basado en unos datos de enfermos renales. Y lo que se pretende es eso, con los datos, cambiar vidas y elegir el tratamiento renal óptimo aplicando tecnología de inteligencia artificial. Quiero primero presentar un poco cuál es el panorama de una persona que padece una enfermedad renal crónica. No siempre es terminal, es decir, a veces un tratamiento conservador es suficiente. Se les puede proporcionar cierto tipo de fármacos, controlar la dieta y tener un seguimiento constante sin necesidad de tener que recurrir a tratamientos más fuertes. Sin embargo, hay veces en que cuando el estadio es de grado 5, es decir, estamos en una situación de, de riñones que prácticamente no funcionan, necesitamos recurrir a tratamientos sustitutivos. El ideal es el trasplante, es el que mejor calidad de vida proporciona, la supervivencia también de los pacientes es mucho mayor, pero por desgracia este no siempre es posible, ya sea por las propias condiciones del paciente o bien porque carece de donante. Y en ese tipo de casos se debe recurrir a la diálisis, que puede ser de dos tipos, hemodiálisis o diálisis peritoneal, que es una gran desconocida y es en la que voy a hacer énfasis. Bien, para empezar, voy a empezar describiendo cada una de ellas, cómo se procede. En la hemodiálisis, lo primero que necesitamos es crear un acceso al torrente sanguíneo del paciente mediante normalmente una fístula arteriovenosa o un catéter venoso, cuando esto no sea posible. Una vez hemos creado ese acceso, podemos iniciar el tratamiento, que consiste en la extracción de la sangre, pasando la misma por un dializador que actúa como una especie de riñón artificial, que filtra y limpia la sangre y esta ya puede volver al cuerpo depurada. Hay dos modalidades, se puede realizar tanto en el propio centro como en el domicilio y puede finalizar o bien porque se experimentan mejorías, que por desgracia no suele ser lo habitual, porque se cambia de tratamiento renal sustitutivo por preferencias o por indicaciones del personal sanitario. Por traslado de centro se pierde el seguimiento de un paciente o incluso en el peor de los casos pues por fallecimiento. La diálisis peritoneal se diferencia fundamentalmente en una cosa de la hemodiálisis y es que siempre se realiza en casa. Para ello, primero necesitamos colocar un catéter en el abdomen del paciente a través del cual fluirá una solución de diálisis desde una bolsa. Una vez está colocado, se puede proceder al inicio del tratamiento,
que consiste también en la depuración de sustancias nocivas e inocuas de la sangre, aunque el procedimiento es un poco distinto. El peritoneo actúa como una especie de filtro natural. Es una membrana que cubre los órganos del abdomen. Se deja unas horas la solución de diálisis y se cambia al finalizar esta solución que contiene sustancias nocivas por una nueva, una limpia. También existen dos modalidades en este caso. Una es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, también conocida como la diálisis peritoneal manual, o la automática, que la realiza una máquina. Normalmente los pacientes suelen empezar en la modalidad manual y por preferencia o por indicación de algún profesional cambian en ocasiones a la diálisis peritoneal automática. Al mismo tiempo que la hemodiálisis pueden cambiar de tratamiento, experimentar mejorías, aunque lo dicho, no siempre es posible y de hecho no suele suceder, o fallecer en el peor de los casos. Hay un riesgo que corren los pacientes que se someten a este tipo de técnica, que es el desarrollo de peritonitis. La peritonitis es una infección que se produce en el peritoneo, normalmente por contaminación del catéter, y hay que tenerla muy controlada. El panorama actual es el siguiente. La hemodiálisis está más asentada, es decir, suele ser la opción de referencia. Los profesionales sienten más confianza a la hora de recomendarla, ya que tienen más formación, digamos, la más popular. También no se suele elegir la diálisis peritoneal por problemas logísticos. Requiere que el paciente tenga espacio en casa para las bolsas, para la maquinaria, etcétera, etcétera. Además, requiere una cierta capacidad de autocuidado o de apoyo social. Hay que tener cierta destreza para realizar el proceso. Además, el hecho de tener que realizarla en casa produce un cierto miedo, una cierta inseguridad eh, en las personas que tienen que realizarla. Además de ese posible riesgo de peritonitis, que en ocasiones pues, puede tener consecuencias bastante graves. Pero no debemos descartarla, porque proporciona más autonomía que la hemodiálisis. La hemodiálisis requiere que el paciente muchos días a la semana esté durante muchas horas eh, casi que incapacitado, sin capacidad de poder realizar otro tipo de actividades. Además, se ha demostrado que la función renal residual, que es una función que representa lo que el riñón es todavía capaz de hacer, cómo es capaz de funcionar todavía, se preserva mejor en la diálisis peritoneal. Y esto sobre todo es muy favorable de cara a trasplante. El panorama deseado sería este, un panorama en el que ambas técnicas estuviesen bien valoradas, donde la hemodiálisis no fuese la opción de referencia, sino que se escogiesen ambas por igual, y el riesgo de peritonitis estuviese controlado. Es todo un desafío predecir o saber qué es lo que puede ocasionar este tipo de complicaciones. El trabajo que voy a presentar se llevó a un congreso, al Congreso de la Sociedad Española de Nefrología, recientemente en Oviedo, del 16 al 18 de octubre tuvo lugar. Y lo que representa es una colaboración entre el Hospital Universitario y Politécnico de la Fe en Valencia, del cual quiero destacar a Amparo y a Esther del Servicio de Nefrología, junto con el Grupo de Investigación IDAL de la Universidad de Valencia. De aquí voy a destacar a Emilio y Antonio, a los que muchos de vosotros conoceréis porque forman parte de la comunidad Datamecum. Básicamente, lo que se pretendía responder eran estas dos preguntas de investigación. En primer lugar, si podemos ser capaces de identificar factores de riesgo de peritonitis y si esta, en segundo lugar, es predecible. Para ello, disponíamos de un conjunto de datos de 282 pacientes que han estado en diálisis peritoneal entre el año 2012 y el año 2024.
Estos tenían una edad al inicio del tratamiento de entre 18 y 87 años. Ya veis que teníamos datos de todo tipo de edades, desde gente más joven hasta gente mucho más mayor. Además, aproximadamente el 61% eran hombres y el 39% mujeres. Vemos también que la mayoría de los pacientes no han experimentado ninguna peritonitis a lo largo del tratamiento. Sin embargo, una parte importante, aproximadamente el 40%, sí que lo ha hecho. Para la identificación de factores de riesgo, la primera técnica que aplicamos son los mapas autoorganizados. Estos son muy interesantes porque nos permiten tener una agrupación en dos dimensiones de los pacientes. Estos se representan, digamos, en las mismas zonas del espacio en los mapas. Vamos a tomar como referencia, en todo caso, el primer mapa, el que representa el número de peritonitis, y lo vamos a comparar con el resto. Vemos que números de peritonitis más elevados están directamente relacionados con niveles bajos de albúmina, es decir, con un mal estado nutricional de los pacientes. Además, cuando la hemoglobina glicosilada tiene un valor elevado, también supone mayor riesgo de peritonitis. Esto tiene que ver con qué tan bien controlada está la diabetes, perdón. Si la hemoglobina glicosilada es alta, es que la diabetes está mal controlada. Vemos un patrón similar en PCR, que es un parámetro de la inflamación. Cuando está alta también lo es el número de peritonitis. LDL, que es lo que solemos conocer como el colesterol malo, y altos niveles de triglicéridos. También es perjudicial un alto valor de PTH, que es una hormona, altos niveles de ácido úrico y bajos niveles de hemoglobina. Además, también este mapa lo que nos permite obtener es la conclusión de que personas más jóvenes tienen menos riesgo de padecer, de desarrollar peritonitis durante el proceso de diálisis peritoneal. María, perdona que te voy a interrumpir, que Sí, no solemos hacer esto, pero Antonio lo hizo el otro día en la anterior diapositiva. ¿Por qué habéis elegido estas características específicas? Porque estas es decir, son es las cierto, que... sí. ¿Por qué hemos elegido estas características? Tenemos un Sí. conjunto de características más amplio, es cierto, pero el mapa autoorganizado lo generamos únicamente con aquellas que son estadísticamente significativas, eh, digamos que tienen cierta relación con el número de peritonitis. Por eso de todas ellas extraemos conclusiones. Pero sí que es cierto que Ujú, teníamos más variables en el inicio. Solamente que en ujú. este ¿Y por qué, análisis seleccionamos estas. ujú. ¿Y por qué has dicho diabetes? Porque hay pacientes que aparte de tener eh, la enfermedad renal también tienen la diabetes. Sí, y hay que tenerla controlada. Cuando la diabetes no está bien controlada, de hecho, antes incluso de obtener resultados, yo diría que era el parámetro en el que más interesadas estaban las nefrólogas. O sea, ellas ya tenían una cierta intuición de que los pacientes con diabetes tenían más riesgo de desarrollar peritonitis que aquellos Peritonitis. que no la tienen. Sí, Ujú. los resultados lo Ok, confirman, pero ellas ya gracias. tenían esa intuición. Claro. Vale, vale, gracias. Nada, me alegra que lo aclares. Interrumpidme, ¿eh? No solo Ruth, sino cualquiera que tenga cualquier duda durante la presentación, que se sienta libre de, de abrir el micrófono y de preguntar. Lo siguiente que realizamos fueron análisis de supervivencia, que normalmente se utilizan para ver cómo se distribuyen las muertes en una cierta enfermedad en el tiempo. Sin embargo, nosotros lo aplicamos para ver cómo se distribuyen las peritonitis en el tiempo. De este análisis, lo que podemos obtener es, digamos, un umbral de tiempo a partir del cual es más probable haber experimentado peritonitis que no haber experimentado peritonitis.
Es decir, a partir de aproximadamente año y medio desde la colocación del catéter, que es a partir de ese momento cuando se pueden producir infecciones, es más probable que se hayan presentado peritonitis que no. Y si este análisis además lo separamos por grupos, obtenemos cosas como la siguiente. Cuando realizamos una curva por sexo, lo que observamos es que la de los varones siempre está por debajo que la de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que los varones sufren peritonitis más tempranas que las mujeres. La curva de las mujeres baja más lentamente. Lo mismo sucede con aquellos pacientes que tienen edades por encima de los 60 años. Estos tienen peritonitis más tempranas que el resto. Además, es bastante llamativo que la curva de los pacientes más mayores es más corta que el resto. Supongo o sea, se supone que porque dejan de estar en tratamiento probablemente, ya sea por motivos de fallecimiento u otros distintos. Además, también la curva de supervivencia, si la analizamos por grupos de pacientes que han estado en alguna técnica anteriormente o que no, es decir, aquellos que han estado en hemodiálisis o vienen de trasplante, tienen menos riesgo de tener peritonitis tempranas que aquellos que tienen la diálisis peritoneal primer tratamiento. Bien, además de los análisis anteriores, que tienen que ver con la evaluación de factores de riesgo, realizamos algunos modelos de predicción, modelos de Machine Learning, la mayoría de ellos de carácter interpretable, que son los que más interesan al personal sanitario. Ellos prefieren tener modelos de los que se pueda explicar el por qué se toman las decisiones. Yo destaco este únicamente, a pesar de haber realizado otros, por su interpretabilidad. Me gusta mucho sobre todo también porque nos proporciona de cada una de las variables un umbral. Es decir, ya el árbol nos está diciendo lo que puede ser un nivel de ácido úrico bajo, lo que puede ser un nivel alto de colesterol, un nivel bajo de albúmina, etcétera, etcétera. ¿Cómo se interpretaría esto o cómo lo utilizaríamos a la hora digamos, predecir si un paciente tiene riesgo de sufrir peritonitis o no? Empezaríamos por la raíz. Si ese paciente tiene el ácido úrico por debajo de 6,35, seguiríamos por la rama de la derecha. Si además tuviese el colesterol alto, perdón, el colesterol malo por debajo de 119, seguiríamos también por la siguiente rama, la de los triglicéridos. Evaluaríamos si están por debajo o por encima de 216. En caso de estar por debajo, diríamos que lo más probable es que ese paciente no vaya a experimentar ninguna peritonitis, y en caso de estar por encima, lo más probable es que sí. Pongo otro ejemplo. Un paciente distinto que tiene el ácido úrico alto, lo tiene por encima de 6,35. En este caso, iríamos por la rama de la derecha. Evaluaríamos su nivel de albúmina. Si es inferior a 3,35, pongamos que sí, seguiríamos por la rama de la izquierda y por último evaluaríamos su nivel de PTH de esta hormona. En este caso, independientemente ya del nivel de la hormona, diríamos que sí tiene riesgo de desarrollar alguna peritonitis durante el proceso de diálisis peritoneal. Y con todos estos resultados, lo que concluimos es que sí existen factores de riesgo, como pueden ser, por ejemplo, bajos niveles de albúmina, altos niveles de ácido úrico, aquellos relacionados con el colesterol, con los triglicéridos. Es decir, podemos tener una noción de qué es lo que podemos tener en cuenta a la hora de evaluar si un paciente es apto o no para la diálisis peritoneal. Además, somos capaces de elaborar modelos predictivos que pueden, de forma interpretable, decir si un paciente es, digamos, potencialmente
peligroso. Bueno, no el paciente en sí, sino sus condiciones o si no. Además, quiero destacar que este es un proyecto que está vivo, seguimos trabajando en ello y que actualmente en lo que estamos haciendo hincapié es en la evaluación de una posible influencia del tipo de germen en cada una de las peritonitis o de la cantidad de gérmenes. Es decir, como bien he mencionado antes, esto es una infección, es una inflamación del peritoneo, por tanto, hay un cultivo, una especie de cultivo que es digno de analizar, ya que es posible que según el tipo de peritonitis, el número de gérmenes, etcétera, etcétera, se puedan producir reincidencias o no. Además, es posible que una de las dos modalidades, ya sea la manual o la que se realiza a través de una máquina, pueda ser más segura que la otra. En ello estamos también. Y bueno, todo esto lo que pone de manifiesto es que los datos y la inteligencia artificial, junto con el criterio del personal sanitario, por supuesto, son muy potentes y nos permiten desarrollar sistemas que pueden servir como un apoyo a la decisión clínica, cuando el panorama es de mucha incertidumbre o, digamos, los casos son complejos y necesitemos recurrir, pues digamos, a este tipo de sistemas. No sé Pues cómo muchísimas gracias, María. Muy no bien. sé cómo me he Si ajustado quieres, al tiempo, he seguido muy deprisa. está fenomenal, está Sí, fenomenal. No, no, está fenomenal. Si quieres, deja de compartir la pantalla, así te ve, sí, o no, o mándenlo por si alguien tiene alguna pregunta de la presentación también. vale, Pero, como veas, simplemente yo quería enfatizar porque lo que has dicho al inicio, eh, cuando una persona tiene que elegir entre la diálisis, lo más, vamos a decir, estándar viene siendo la hemodiálisis, es un tratamiento que esa persona pierde su vida, porque tiene que estar muchísimas, muchísimas horas y con una frecuencia de un día o dos, creo que es un día sí, un día no, como sí, mucho 2 días, para que esa persona pues se le limpie todo y pueda tener una vida normal. Pero claro, una vida normal que supone que echa muchísimas horas en el hospital. Entonces, claro, tiene que vencer, pues decir, venga, va, me meto con la diálisis peritoneal y tiene los tres riesgos, los tres problemas que tú has dicho, que tenga espacio en su casa para almacenar todo lo que va a tener que ponerse, luego que venza el riesgo de él solo o con su familia, ponerse las cosas que se tiene que poner para poderse hacer esa limpieza, y luego el tercer punto es el riesgo, ¿no? El riesgo de peritonitis, que es el que tú has comentado, que por eso están, o sea, entiendo que todo este estudio lo que intenta es un factor que es la peritonitis, intentar analizar qué pacientes son los que son más arriesgados, los más con mayor riesgo de tenerlo, para que animarles a los que no hay ningún riesgo a que hagan diálisis peritoneal, porque te permite mucho más llevar una vida más normalizada, sí. Sobre todo ¿verdad? porque la diálisis que se realiza con la máquina, que es la que más autonomía aporta, se hace durante la noche, mientras el paciente está durmiendo. Por tanto, Claro, durante el sí, día pues, mira. pueden llevar una vida normal. Y luego lo que no hemos comentado tampoco es lo que es la peritonitis, porque claro, tú que estás en esto y yo que tengo idea, pero la peritonitis, por lo que yo también sé, que es una inflamación del estómago que duele muchísimo, muchísimo, y que, claro, te imposibilita tener una vida normal por el dolor, y no sé si luego puede tener otras complicaciones que mira, está Sandra por aquí, Sandra sabe de eso, seguro, y que puede tener unos riesgos mucho mayores. Pero vamos, yo hasta este punto creo que la gente que no tenía mucha idea de los problemas que tienen los enfermos renales, para hacer una vida normal, con los datos se puede hacer que vayan a por unas terapias más llevaderas. Efectivamente. Bueno, también quería comentar, ahora que digamos, me he alejado de Ruth para que no haya eco, a ver, que María, claro, ha presentado los resultados muy bonitos,
pero detrás hay un trabajo enorme de limpieza, de preprocesado, de comparar variables, datos ausentes, outlier, y bueno, pues todo ese vegetal de datos que en principio el texto, por ejemplo, que hay mucho texto, muchos comentarios, pues todos esos datos que en principio no se puede hacer nada con ellos, pues hay un trabajo enorme de limpieza y preparación que nos da. Es que, vamos, hay muchísimas cosas. Eso de hacer modelos de aprendizaje en máquinas, yo creo que es la parte más sencilla, o por lo menos la más rápida de hacer, pero la parte que hay detrás de preprocesado y limpieza, pues la verdad es que tiene mucho trabajo. Y bueno, aunque me había ido por ahí muy rápido y demás, pues bueno. Yo personalmente he dejado de escuchar a Emilio. Y yo también le he dejado de escuchar, no sé dónde Pero se ha sí, ido. Bueno, lo que decía es muy lo que cierto. quiere Continuando decir, con lo que decía, los que nos dedicamos a esto de los datos sabemos de lo que habla. Es decir, al final prácticamente o sea, la mayor parte de tu tiempo se va en limpiar esos datos y en obtener un conjunto con el cual puedas empezar a hacer algo. Es decir, em, el panorama en el que los datos están súper bien procesados, son perfectos y están listos para usar, se da pocas veces, rara vez. Oye, nada, efectivamente. Luego, por ejemplo, que me he caído. sí. Nada, ya he visto que habéis retomado la conversación, nada, simplemente quería destacarlo en tema de limpieza preprocesado y ya está. Y luego otro tema que es muy importante también en los pacientes renales es que un paciente entra y sale a veces, ¿no?, del tratamiento y entonces para ver cuánto tiempo ha estado en tratamiento a veces es complicado saber cuántos meses son porque entra y sale. O sea que sí, sí, vamos, el trabajo de limpieza de los datos seguro que ha sido el 70 o el 80% de todo el tiempo para poner aquí los mapas autoorganizados que están súper bonitos. Pues más o menos. No, Sí, no te ¿no? alejes mucho, sí, sí. Hola Pues muy bien, María, María, ¿no? Venga. Hola. María, María, soy Sandra. Había aquí una nefróloga infiltrada, que lo sepas. Primero que nada, enhorabuena porque lo has hecho súper bien. Vamos, parecías una residente de nefro hablando de la enfermedad renal crónica, de la terapia renal sustitutiva, peritoneal, el trasplante, no te has olvidado. Vamos, ahí no te pongo ni un pero en el inicio. Conozco a Amparo, conozco a toda la gente de la fe. Qué suerte tienen los de la fe, que vaya alguien a limpiarle los datos y hacerle la estadística. Siempre ha habido clases. Te ofrezco mi base de datos del PSET de peritonitis, de diálisis peritoneal, que tengo como 300 pacientes. Si quieres sumarla, vamos, tienes 300 pacientes más con peritonitis, porque me parece un trabajo muy chulo, sobre todo porque son datos propios. Yo tenía mucho interés en oírte porque, claro, si tú vas a la industria o vas a la bibliografía, bueno, pues la peritoneal que se hace en Estados Unidos no tiene nada que ver con la que hacemos aquí, la diálisis peritoneal que se hace en China no tiene nada que ver con la que se hace en España, allí casi no hay trasplante, la gente aguanta en diálisis, bueno, ya no te digo en países en vías de desarrollo que es DP por encima de todo, pero porque no hay dinero para hacer hemodiálisis. Entonces, en España es casi la gente VIP la que elige peritoneal, la gente joven, la gente que es capaz de hacérsela en casa. Entonces hay que darle un poco la vuelta a eso, pero me parece súper interesante que hayan datos propios, en este caso del Hospital La Fe, para que tú puedas hacer un modelo predictivo y digas, mira, yo a este señor que tengo dudas, si le ofrezco peritoneal o le ofrezco hemodiálisis, pues sé que si es diabético, o sea, el árbol ese que no se veía muy bien, la verdad es que desde casa tenía dudas, de ir pudiendo tomar una que igual no es un árbol en sí, pero yo dándote los datos de, pues tiene esta albúmina, tiene esta glicada, tiene esta PTH, tiene este tal, pues usted tiene, en vez de hacer una peritonitis al año y medio, como lo hace todo el mundo, usted tiene más riesgo, ¿no? De hacerlo a los 6 meses. Y es como, no sé, si voy por ahí bien, que es, ¿no?, una ayuda que nos podría dar al clínico para, pues, una herramienta más para tomar una decisión. Que lo que tú dices, que yo creo que en el fondo los médicos ya algo sabemos ahí, que tenemos la intuición, dices, este va a ir mal seguro, pero bueno, siempre que se apoye en datos es mucho más real, claro. Claro. Que muy, muy chulo y que enhorabuena y que suerte, ya te digo, los de la fe, que le habéis limpiado la base de datos de peritoneal, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bueno, primero de todo, si, bueno, yo estoy abierta a todo tipo de colaboración. Si se puede ampliar la base de datos y se puede aportar más al análisis, eso sería genial. Em,
Sí, yo te digo, yo soy la responsable de la diálisis peritoneal en el Hospital PSET y tenemos una base de datos de SPSS que yo me he tenido que hacer cursos de SPSS para eso que tú has hecho, hacerlo casero nosotros porque no se ayuda a nadie, los médicos hemos tenido que aprender medicina, un poquito de inglés y un poquito de estadística para poder publicar 4 cosas, tampoco es que sea, pero yo pues un análisis multivariante, una supervivencia, un Kaplan-Meier, hasta ahí hemos llegado, que son las cosas tan chulas que has hecho tú con los mapas autoorganizados, eso nosotros hacemos con un multivariante, hacemos un hazard ratio y con eso más o menos nos manejamos. Pero hemos tenido que aprender nosotros a limpiar bases de datos, a hacerlo casero, ¿sabes? Porque claro, no, pues eso no nos ha ayudado nadie a aprender eso y nos hemos manejado con nuestra base de datos. Entonces yo tengo una base de datos en SPSS que, bueno, si quieres hablamos con Amparo, es Amparo Soldevila, ¿no? ¿Es la nefróloga? Sí. Y no sé, es que tendrías muchas más Ns si vas a seguir con el trabajo, digo. No sé. Sí, sí, por supuesto. Además, es que yo creo que algunos, algunas personas, algunos sanitarios, son quizá un poco reacios a utilizar este tipo de sistemas, a colaborar con gente como nosotros, porque piensan que queremos sustituir al profesional y en ningún caso es así. Madre Simplemente mía. queremos aportar, digamos, no sé, herramientas para tomar mejores decisiones, pero en ningún caso los sistemas de inteligencia artificial, es mi opinión, tienen que ser los que tengan la última palabra. Pero es una forma de manejar la incertidumbre. Es decir, tú misma lo has dicho, hay veces que viene un paciente y es muy fácil saber, "Buah, esta persona va a tener una peritonitis, seguro", pero es que hay otras veces que no. ¿Y cómo te manejas en ese tipo de casos? Pues Bueno, pues te equivocas a veces y a veces no, pero que yo creo que o sea, hay que ser muy, muy, muy corto de miras para ver que esto nos va a sustituir o no sé, pero yo creo que son al revés, herramientas que, bueno, todo suma y quien no quiera verlo, pues ya vendrá, porque esto acabará llegando. Yo supongo que con el tiempo tú irás hablando con el ordenador o metiéndole datos y ya te irán saliendo mucho riesgo de no, me imagino que esto acabará todo integradísimo y ahora, bueno, pues ahora tiramos de... Claro, el tema de los datos de salud, el problema es muchas veces la integración entre los hospitales, las casuísticas de los tratamientos en un sitio u otro, pero efectivamente, Sandra, ya te acaba de salir una novia. ¿Te das cuenta? Es verdad que, pero mira, nosotros tenemos un montón de alumnos que seguro que están súper interesados en tratar estos temas. O sea, que tanto María como, vamos, los temas de salud son los que muchísima gente quiere aprender porque es una manera muy, para un científico de datos, es un sector muy atractivo el de la salud, porque al final no eres médico, pero también de alguna manera colaboras en salvar vidas. Entonces, no te preocupes, Sandra, que, que Que seguro, alguien vendrá, que no que somos, no somos seguro la FAED, somos un hospital más no, pequeñito, no pero te tenemos preocupes que también... alguna colaboración seguro que sale también. Tú no, Perfecto. ¿vale? Y bueno, pues me alegro muchísimo que te hayas unido, que has aportado aquí una visión mucho más profesional y No, pero bueno, muy nada, bien, María. María, has aprendido. ¿Y qué estás ahí en diálisis peritoneal? ¿No? Porque has aprendido mucho. O sea, es que me he conectado unos minutos tarde. ¿Tú eres estudiante o...? no, soy recién graduada, Ah, pero es que esto empezó como un trabajo de fin de grado y bueno, lo seguimos continuando, pero lo empecé siendo estudiante. muy bien. Empecé siendo estudiante. Bueno, pues ya sabes más de diálisis que muchos médicos generales. Pues nada, Pues muy enhorabuena. bien. Seguimos en contacto. Muchas gracias a todos los que os habéis unido. María, lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber hecho esta super presentación. Nos vemos el próximo jueves, no, el jueves 26 de noviembre. Sí, el próximo miércoles, perdón. El próximo miércoles tenemos webinar de la búsqueda donde vamos a hablar sobre la flexibilidad cognitiva o cómo encontrar nuevas expectativas. ¿Vale? Nuevas perspectivas, perdón, o cómo afrontar nuevas perspectivas para tomarse la vida de otra manera. Así que miércoles que viene a las 7 de la tarde con Laura Croas y hablamos de ese tema. Un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Buena, María. Hasta Muchas Adiós. gracias a Muchas todos. gracias, Me María. alegro de verte, Muchísimas Héctor. gracias. Adiós. Igual, igual te digo.
Venga, un abrazo, hasta luego. Enhorabuena, María.